siempre querido me fue este solitario cerro, y este seto que tanta parte del último horizonte la mirada excluye. Más, sentado y mirando interminables espacios de allá lejos y sobrehumanos silencios y su hondísima quietud, me quedo ensimismado hasta que casi el corazón se teme, y como el viento, cuyo trafago escucho entre las hojas, a este silencio sin fin, esta voz, voy comparando, y me acuerdo de lo eterno y de las muertes de estaciones, y la presente y viva y sus sonidos, así a través de esta inmensidad se nega el pensamiento mío, y naufragar me es dulce en este mar. El infinito de Leopardi se compone de 15 decasílabos sueltos, y tiene una tendencia rítmica que tiende a expandir el universo, como si cada uno invadiera el siguiente. ¿Cómo se hace posible este vínculo entre versículo y otro? A través de una figura retórica muy extendida en la poesía, el enchantment. Giacomo Taliergardo Leopardi es uno de los grandes poetas del romanticismo europeo y personalmente un ser sabio, hondo y tremendamente desdichado, con unos pares raros y aristócratas. En el excelente ensayo de Pietro Citati, Leopardi, él dice: una impertinentis basada en violentísimas distorsiones o en la alteración radical del orden oracional. De ahí sale el infinito o el himno de las patriarcas, pero también ideas de plenitud y desolación. Los hombres grandes luchan contra lo necesario y odian despiadada y salvajemente a los dioses, al destino, a sí mismos y a la vida. Porque en medio de tanta plenitud de sombra y llama, Leopardi quiso siempre morir y descansar, como el famoso beso final del infinito. Y que me es dulce naufragar en este mar, en la infinita quietud, más allá de la vida y los astros. Se puede reflexionar sobre el confinamiento, la soledad y la sabiduría al hilo de los versos sobre el infinito del poeta y del filósofo italiano. El ejercicio activo de la soledad, tan imprescindible para el aprendizaje, la formación personal y profesional, la creación, la lectura o la religión, sufría de cierto desdoro en los últimos tiempos. Es un poco lo que cuenta Julio Cortázar en la célebre entrevista que le hizo Joaquín Soler Serrano en su programa A Fondo. Yo soy por naturaleza solitario, me siento bien solo, puedo vivir largos periodos solo, y eso sobre todo en mi primera juventud, en mi adolescencia, y luego ya aquí, viviendo en Europa por otros motivos, digamos que descubrí a mi prójimo. En ese momento, lo que yo reivindicaba casi como un derecho y como un orgullo, el derecho que me dejase en paz, y yo estuviera solo, se convirtió un poco en sentimiento de culpa. El concepto de infinito matemático está claro solo para una minoría de pensadores, pero resulta evidente para todas las personas que, sea lo que sea, el dichoso infinito está lejos. Sin embargo, el asunto del alejamiento del infinito puede ser relativo al punto de vista del observador. Al entrañable matemático español, don Julio Rey Pastor, le preguntó a alguien sobre el infinito y su posible localización. Don Julio zanjó la cuestión de forma clara. Para mí, el infinito comienza a partir de 1000 pesetas. En las matemáticas se ha debatido sobre procesos con un número infinito de pasos intermedios desde la época del griego Zenón y sus famosas paradojas. Aquiles no podría alcanzar a la tortuga, porque para ello tendría que pasar antes por una cantidad infinita de puntos intermedios. Especular sobre procesos infinitos sin contar con el concepto de límite es difícil y lleva muchas aporías. Sorprende que hasta 1655 no se hubiera contado con un símbolo para representar el infinito. Fue el matemático inglés John Wallis quien propuso utilizar el símbolo del 8 invertido, que tiene la forma de la curva llamada lemniscata, para representar un número infinito de objetos. Lemniscos quiere decir moño en griego. Lo que Wallis estaba examinando era la cuadratura de algunas superficies, es decir, el cálculo de sus áreas, y para ello utilizó el llamado principio de Cavalieri y cantidades infinitesimales. El libro de Septinovios con Isis, en el que Wallis propuso el símbolo de infinito, era uno dedicado a las secciones cónicas. Antes de Wallis, estas figuras se definían en 3 dimensiones, utilizando cortes de un cono. Wallis las proyectó al plano y pudo aportar las fórmulas algebraicas para cada una de ellas. Hoy en día comenzamos con la fórmula y igual kx al cuadrado, porque sabemos que la ecuación representa una parábola. No tenemos que ir a la tercera dimensión a cortar un cono con el cuchillo. El principio de Bonaventura Cavalieri, utilizado ya antes por Arquímedes en la antigüedad, consiste en examinar cortes transversales de varias figuras. Los 3 triángulos que ahí vemos, incluso el que tiene los lados curvos, están formados por las mismas piezas rectangulares, para cada altura, y por eso tienen la misma área. Solo cambia el arreglo de las partes. Es como cuando tomamos una pila de monedas y le damos a la pila la forma que queremos. En su libro, Wallis considera dichos componentes rectangulares e introduce el concepto de infinitesimal, es decir, piezas del área infinitamente pequeñas. En el episodio La Sociedad de los Golfistas Muertos, transmitido en 1990, cuenta la historia de una partida de minigolf en el cual Bart Simpson juega con Todd Flanders, el hijo del vecino, Ned Flanders. Es un enfrentamiento con una apuesta muy alta, porque al padre del perdedor le espera un destino terrible. Tendrá que cortar el césped del ganador con un vestido de su mujer puesto.
Durante una tensa conversación entre los dos padres, Homero y Ned invocan al infinito para reforzar sus posiciones. It's no use praying. I already did the same thing and we can't both win. Actually, Simpson, we were praying that no one gets hurt. Oh, well, Flanders, it doesn't matter. This time tomorrow you'll be wearing high heels. Nope, you will. Afraid not. Afraid so. Afraid not. Afraid so. Afraid not, Infinity. Afraid so, Infinity, plus one. No. En una entrevista con los guionistas, se les preguntó a quién se le ocurrió el diálogo, pero nadie supo responder. Obvio, ya tenía más de 2 décadas ese episodio. Sin embargo, en general, estaban de acuerdo en algo, en que la intrascendente discusión de Homero y Ned había desbaratado el proceso de escritura del guión, ya que seguramente debió de desencadenar un debate sobre la naturaleza del infinito. De modo que, ¿es más infinito más uno que infinito a secas? ¿Tiene sentido la frase o es solo un galimatias? ¿Se puede probar? Intentando responder a estas preguntas, los matemáticos que preparaban el guión sin duda mencionaron el nombre de Georg Cantor, que nació en San Petersburgo, Rusia, en 1845. Cantor fue el primer matemático que realmente se enfrentó al significado del infinito. Sin embargo, sus explicaciones siempre fueron profundamente técnicas, de modo que fue el eminente matemático alemán David Hilbert quien transmitió la investigación de Cantor. Hilbert tenía una gran habilidad para encontrar analogías que hicieran más comprensibles y dirigibles las ideas de Cantor sobre el infinito. Una de las explicaciones más celebradas del infinito por parte de Hilbert suponía un edificio imaginario conocido como el Hotel Hilbert, un gran hotel con un número infinito de habitaciones, y cada puerta marcada con el número 1, 2, 3 y así sucesivamente. Una noche especialmente ajetreada, en que todas las habitaciones están ocupadas, aparece un nuevo huésped con una reserva. Afortunadamente, el Dr. Hilbert, que es el dueño del hotel, tiene la solución. Les pide a todos sus huéspedes que se trasladen de su habitación actual a la siguiente del hotel, de modo que el huésped de la habitación 1 se va a la 2, el de la habitación 2 se va a la 3, y así sucesivamente. Todo el mundo sigue teniendo una habitación, pero ahora la habitación 1 está vacía y disponible para el nuevo huésped. Esta explicación sugiere, y se puede probar de forma más rigurosa, que infinito más 1 es igual a infinito. Una conclusión paradójica, quizá, pero desde luego es innegable. Eso significa que Ned Flanders está equivocado cuando piensa que puede superar el infinito de Homero con un infinito más 1. De hecho, Flanders estaría equivocado aunque intentase ganar la pelea con un infinito más infinito, como demuestra otra estampa del Hotel Hilbert. El hotel está lleno otra vez y llega un coche infinitamente largo. El cochero le pregunta al Dr. Hilbert si el hotel puede acomodar a sus pasajeros en un número infinito. Hilbert no se inmuta. Pide a todos sus huéspedes actuales que se trasladen a un número de habitación que sea el doble de su número actual, de modo que el huésped de la habitación 1 se traslada a la habitación 2, el de la habitación 2 se traslada a la 4 y así sucesivamente. La cantidad de huéspedes infinita existe ahora, ocupa solo las habitaciones con número par, y quedan vacantes por tanto un número infinito de habitaciones con número impar. De esa forma, el hotel es capaz de proporcionar habitaciones para el número infinito de pasajeros del coche. Una vez más, esto parece paradójico. Se podría sospechar incluso que es absurdo. El resultado de filosofar desde una torre de marfil, sin embargo, son algo más que puros sofismas. Los matemáticos llegan a estas conclusiones sobre el infinito, o sobre cualquier otro concepto, construyendo rigurosamente paso a paso sobre unos cimientos sólidos. Las matemáticas son una búsqueda meticulosa de la verdad, porque con cada nueva propuesta se prueba impecablemente, y luego o bien se acepta dentro del marco de los conocimientos, o bien se descarta. Aunque los conceptos matemáticos a veces pueden ser abstractos o crípticos, siguen teniendo que someterse a un proceso de intenso escrutinio. De modo que el Hotel Hilbert ha demostrado claramente que infinito es igual a infinito más 1, infinito es igual a infinito más infinito. Aunque la explicación de Hilbert evita las matemáticas técnicas, Cantor se vio obligado a sumergirse profundamente en la arquitectura matemática de los números, para poder llegar a sus paradójicas conclusiones sobre el infinito, y sus esfuerzos intelectuales le pasaron factura. Sufrió varios brotes de depresión, pasó largos periodos en un sanatorio y llegó a creer que estaba en comunicación directa con Dios. En realidad, otorgaba todo mérito a Dios por ayudarle a desarrollar sus ideas y creía que el infinito era sinónimo de Dios. Se realiza de la forma más completa, es un ser místico absolutamente independiente, indeo, lo que yo llamo el infinito absoluto o simplemente absoluto. El estado mental de Cantor empeoró al sufrir críticas y burlas de los matemáticos más conservadores, que no podían aceptar sus conclusiones radicales sobre el infinito. Desgraciadamente, Cantor murió desnutrido y empobrecido en 1918. Tras la muerte de Cantor, Hilbert elogió a su colega, que intentó afrontar las matemáticas del infinito, diciendo: «El infinito. Ninguna otra cuestión ha conmovido tan profundamente el espíritu del hombre. Ninguna otra idea ha estimulado tan fructíferamente su intelecto. Sin embargo, ningún otro concepto tiene una necesidad de aclaración más grande que el del infinito».
Dejó bien claro que en la batalla para comprender el infinito está del lado de Cantor. Nadie nos sacará el precio de que Cantor ha creado para nosotros. El infinito que nos encontramos en el Gran Hotel de Hilbert es el de la serie de los números naturales. La primera sorpresa con que nos topamos es que una parte podía llegar a ser tan numerosa como el todo. Fue Galileo quien descubrió que son tantos los números cuadrados como todos los naturales. Esto se conoce como la paradoja de Galileo. Aquí estamos hablando de conjuntos infinitos que tienen la misma cantidad de elementos. ¿Cómo lo sabemos? ¿Acaso los juntamos? En verdad, lo que nos interesa no es saber cuántos elementos tiene un conjunto, sino si tal conjunto tiene más o menos elementos que tal otro. Y el método empleado por Cantor fue muy sencillo, trató de emparejar los elementos de un conjunto con los elementos del otro. Si conseguía un emparejamiento que no dejaba elementos sueltos, en ninguno de los dos conjuntos llegaba a la conclusión de que ambos conjuntos eran igualmente numerosos. Cantor llamó Aleph 0 a la cantidad de elementos que hay en una serie completa de los números naturales. Cantor descubrió que hay conjuntos infinitos que son más numerosos que el conjunto de los números naturales. Vale decir que uno de esos conjuntos tiene tantos elementos que por más que intentemos emparejarlos con los naturales, siempre quedarán algunos elementos sueltos. Para manejarse más fácilmente con los puntos de una recta, a René Descartes se le ocurrió identificar, por ejemplo, al extremo izquierdo con 0, al extremo derecho con 1, y con números del tipo 0, algo a los puntos intermedios. Estos números son llamados números reales. Georg Cantor convirtió así los misteriosos infinitos potenciales en entidades terminadas que pueden sumarse y multiplicarse entre sí. Los Alephs son los números de una nueva aritmética, la llamada aritmética transfinita.